Muy bien, queridos hermanos, vamos a continuar. En el orden que hemos anotado, tenemos como punto 4 del punto 1, que el cuerno pequeño dice, santificamos el domingo porque la luz fue creada en domingo. Eso es lo que el cuerno pequeño dice. Pero Dios en su palabra no dice que nosotros santifiquemos el domingo porque la luz haya sido creada en domingo. Dios no dice eso en su palabra. Es más, vamos a dar lectura al libro de Deuteronomio capítulo 29. Deuteronomio capítulo 29 dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. O sea, en la Biblia no está dicho qué luz fue aquella que fue creada el primer día de la semana. Pero una cosa debemos tener, de algo que debemos tener certeza, que no fue la luz del sol. Porque la luz del sol, como dice en el verso en Génesis capítulo número 14, dice: y dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para los días y los años. 15. Sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así. 16. Hizo Dios las grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. 17. Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. 18. Y para señorear en el día y en la noche, y separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. No está revelado qué luz fue aquella que se creó en el primer día de la semana. Pero Dios dice en su palabra, ¿qué dijo Dios en su palabra? Vamos a dar lectura a Génesis 1:3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana. Esto que Dios hizo de llamar a la luz día y a las tinieblas noche, empezó a hacerse realidad en el cuarto día de la creación. Cuando Dios creó, ¿qué cosa? El sol, la lumbrera mayor que es el sol y la lumbrera menor que es la luna. Podemos leer esto en el Salmo 136, versos 6 al 9. Salmo 136, de los versos 6 al 9. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. El sol para que señorease en el día, porque para siempre es su misericordia. La luna y las estrellas para que señoreasen en la noche, porque para siempre es su misericordia. Entonces, Dios recién
en el cuarto día de la creación, hizo que se haga realidad lo que Él había dicho el primer día. Sea la luz, y fue la luz. Y a la luz Dios llamó día y a las tinieblas llamó noche. ¿Cuándo se hizo realidad eso? El cuarto día de la creación, cuando Dios creó las dos grandes lumbreras. Como dice el Salmo 139:8, el sol para que señorease en el día, la luna y las estrellas para que señoreasen en la noche. A más de esto, Dios no dice que nosotros santifiquemos el domingo porque en domingo fue creada la luz. No está revelado qué luz fue aquella que Dios creó. Pero Dios, ¿qué dice? Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Pero se hizo realidad ¿cuándo? El cuarto día de la creación. Y no hay orden de parte de Dios ¿para qué? Para santificar el domingo o primer día de la semana, porque ese día fue creada la luz. No hay orden. No hay una orden de parte de Dios que diga que debamos santificar el domingo porque en domingo haya sido creada la luz. Y repetimos una vez más que no está revelado qué luz fue aquella que fue creada en el primer día de la semana. No está dicho. Entonces, no hay, digamos, un texto bíblico que diga que nosotros debamos, ¿qué cosa? Santificar el domingo porque en el domingo la luz fue creada. Pero hay orden de parte de Dios ¿para qué? Vamos a dar lectura al libro de Génesis capítulo 2, de los versos 1 al 3. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda obra que había hecho en la creación. Génesis capítulo 2 dice que Dios terminó la obra de la creación en él. Había terminado. ¿Y qué hizo Dios? En el séptimo día reposó de toda obra que había hecho y lo santificó, lo puso aparte. Esta es la orden que encontramos de parte de Dios, que el día que debemos santificar es el séptimo día de la semana, no el primer día de la semana. No hay orden para que nosotros santifiquemos el primer día de la semana, pero hay orden para qué. Vamos a leer junto con este Génesis 2, el libro de Éxodo, capítulo número 20, de los versos 8 al 11. Dice en Éxodo capítulo 20, 8 al 11. Una orden que procede de parte del gobernante del universo. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Qué orden hay? De que nosotros trabajemos ¿cuántos días? ¿Y qué debemos hacer el séptimo?
debemos descansar, cesar de nuestras actividades. ¿Y por qué? Porque el mismo creador de los cielos y la tierra trabajó ¿cuántos días? ¿Qué hizo el séptimo día? Terminó la obra que había hecho y en el séptimo día, ¿qué hizo? Entró en un descanso. Y también a nosotros nos ordena entrar en ese descanso. Así que no hay orden de parte de Dios ¿para qué? Para que santifiquemos el primer día. Pero ¿qué orden hay? De que trabajemos ¿cuántos días? 6 días. ¿Y qué debemos hacer? Descansar el séptimo día, cesar de nuestras actividades en el séptimo día. Muy bien. Entonces, esto es lo que podemos decir en cuanto a este punto se refiere. Punto número 5. Este es el punto número 4 del punto número 1. Ahora vamos a decir punto número 5. En el punto número 5 hemos anotado el verdadero significado de la palabra sábado. El cuerno pequeño, ¿qué dice? El cuerno pequeño dice, y esto es lo que ellos dicen, ¿no? El cuerno pequeño dice, la palabra sábado, ellos dicen así, la palabra sábado viene de la palabra hebrea sábat, que significa reposo. ¿Qué dicen ellos? La palabra sábado viene de la palabra hebrea sábat. Y la palabra sábat, ¿qué significa? Reposo. Entonces, ¿ellos qué dicen? Nuestro reposo es el domingo. En otras palabras, nuestro sábado es el domingo. ¿Qué ellos dicen? La palabra sábado, ¿de qué palabra viene? De la palabra hebrea sábat, que significa reposo. Y ellos, ¿qué dicen? Nuestro reposo, es decir, nuestro sábado es el domingo. Por eso nos interesa entender cuál es el verdadero significado de la palabra sábado. Nos interesa entender cuál es el verdadero significado de la palabra sábado. Vamos a leer, hemos leído Éxodo, capítulo número 20, el verso de los versos 8 al 11. Una vez más, vamos a leer Éxodo capítulo 20 de los versos 8 al 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día.
Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Aquí nos habla en el verso 8 dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y nos dice que debemos trabajar 6 días y el séptimo descansar. Entonces, queremos saber cuál es el verdadero significado de la palabra sábado. Y para esto vamos a meditar en el libro de qué. Entonces aquí, esto es lo que dice el cuerno pequeño, pero ahora nosotros vamos a aprender qué dice la verdad. ¿Qué dice la verdad? ¿Cuál es la verdad? Para esto una vez más, vamos a remitirnos a un evento del año 31. Nosotros cuando leemos en el libro de Mateo capítulo 28, 1. Pero una vez más, vamos a remitirnos a un evento del año 31 para nosotros poder entender bien. Hemos dicho que el 14 del mes primero del año 31, y hemos identificado esta fecha 14 del mes primero del año 31 con el libro de Juan, capítulo 19, 14. Hemos identificado en Juan 19, 14 el mes de Abib, mes primero, la fecha 14 y el año 31. ¿Qué sucedió en ese año? Hemos dicho que cuando se puso el sol, el 14, el 13 del mes primero, en el año 31, como dice Mateo capítulo 26, 20. Como era la noche de aquel mismo, como era la noche, se sentó con él, con los 12 a la mesa. El 14 del mes primero. ¿Qué hizo Cristo? Hemos dicho que Él instituyó la cena. Las primeras horas del 14. Y esa noche, la noche del 14, Él fue tomado a la medianoche, fue tomado preso. A la medianoche, Él fue tomado preso, la noche del 14. Pero también nos interesa entender lo siguiente, que nos interesa entender qué cosa, que este 14 del mes primero del año 31 era un sexto día de la semana, sexto día, al que los hombres le han puesto el nombre de viernes. Y hemos dicho que esta fecha hemos identificado con Juan capítulo 19, 14. El sexto día es un día de preparación. ¿Para qué mandamiento? Es un día una orden del Señor para el cuarto mandamiento.
Y sabemos que en el año 31, de acuerdo a Lucas capítulo número 23, Lucas capítulo número 23, el verso número 54, dice, era el día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. ¿Qué encontramos? Algo que es importante. Lucas capítulo 23, 54. ¿Qué nos interesa de esto? La expresión que dice, era el día de la preparación. ¿Qué nos interesa? Dice día de la preparación. Día de la preparación. Vamos a preguntar al Antiguo Testamento en el libro de Éxodo. Éxodo 16, 22. Dice, en el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gomeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. ¿Qué habían hecho los israelitas cuando estaban en el desierto? El sexto día, ¿qué habían hecho? ¿Qué habían hecho? Habían recogido doble porción de maná. ¿Qué número de día era? Sexto día de la semana. Verso 23. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobrare, guardadlo para la mañana. ¿Qué nos enseña el libro de Éxodo? Capítulo 16, 22, 23, que en el sexto día, ¿qué hicieron? Recogieron doble porción de comida. Y en el verso 23 dice que debían de cocinarlo todo, los 2 gomeres. Y que lo que iba a sobrar debían de guardarlo ¿para cuándo? Cuando el sol se ponga aquí. Cuando el sol se ponga, ¿a qué día vamos a entrar? ¿A qué día vamos a entrar? En el orden. Al sexto, ¿qué número de día le sigue? Séptimo. Aquí le sigue el séptimo día de la semana. ¿Qué les dice? Que en este sexto día, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer el sexto día? 23. Esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana es el santo día de reposo. Después de la puesta del sol, ¿a qué entramos? Al séptimo día. ¿Qué va a ser? Un día de reposo. Consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy. Lo que habéis de cocinar, cocinadlo. Y todo lo que os sobrare, guardadlo para la mañana. ¿Cuándo debían de hacer? ¿Cuándo debían de cocinar la comida que van a comer el séptimo día? El sexto día de la semana. El sexto día de la semana. ¿Qué le sigue al sexto día de la semana? El séptimo. Que se le conoce más que con séptimo día, se le conoce como sábado. Se le conoce como sábado. Se le conoce más como sábado.
Dice el verso número 24. Y ellos lo guardaron hasta la mañana según lo que Moisés había mandado, y no se agusanó ni hedió. Y dijo Moisés: comedlo hoy, porque es día de reposo para Jehová. Hoy no hallaréis en el campo. 6 días los recogeréis, mas el séptimo es día de reposo, en él no se hallará. ¿Qué va a ser el séptimo día? Va a ser día de reposo. 27. Aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no hallaron. 28. Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? 29. Mirad que Jehová os dio el día de reposo, y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el séptimo día. Verso 30. Así el pueblo reposó el séptimo día. Dice el 29. Mirad que Jehová os dio el día de reposo, y por eso en el sexto día os dio pan para 2 días. En el sexto día Dios les dio pan para ¿cuántos días? Para 2 días. ¿Qué tenían que hacer en este sexto día? Preparar ese maná que habían recibido doble porción. Debían de preparar para que lo coman ¿cuándo? El séptimo día. Entonces, ¿qué es el sexto día? Es un día de preparación. Así como dice Éxodo 16, 22, 23 y 29, la primera parte. Está repitiendo sexto día. Entonces, de acuerdo al mandamiento del Señor, ¿qué día de la semana es la preparación para el séptimo? Sexto día de la semana. Entonces, cuando nosotros leemos Lucas 23, 54, que dice, era el día de la preparación, ¿de qué número de día de la semana está hablando? Sexto día de la semana. Cuando dice Lucas 23, 54, y era el día de la preparación. ¿Y qué más dice? Estaba para comenzar el día de reposo. Estaba para comenzar ¿qué número de día de la semana? El séptimo. Muy bien. Entonces, una vez más vamos a decir, todos los días que tienen primero noche y después ¿qué cosa? Tienen cuando el sol despunta, ¿tienen qué? La mañana. Aquí, cuando el sol se pone, ¿qué empieza? ¿La noche de qué? La noche del séptimo día. Cuando el sol se despunte, ¿qué va a empezar? Cuando el sol despunte, ¿qué va a empezar? La mañana. Y cuando el sol se ponga, ¿qué va a terminar? ¿Qué va a terminar? El día séptimo con la puesta del sol. ¿Y vamos a entrar a qué? Siguiendo el orden, ¿qué vamos a encontrar? Según el orden, vamos a entrar al primer día. Primer día de la semana.
que igual está compuesta por su noche y ¿qué? Y su, vamos a decir, su mañana. Ya, su mañana. Muy bien. Entonces tenemos así, que es importante que podamos entender. Todo tiene ¿qué cosa? Su noche y su mañana. Muy bien. Ahora vamos a dar lectura al libro queremos saber el verdadero significado de la palabra sábado. A este primer día de la semana, ¿qué nombre le han puesto los hombres? Domingo. Los hombres, no Dios. ¿Dios qué habla? Primer día. Entonces vamos a leer, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo. Mateo capítulo 28. Mateo 28, 1. Dice, la víspera del sábado, que amanece para el primer día de la semana, vino María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Dice, la víspera del sábado, que amanece para el primer día de la semana. ¿Qué dice? La víspera del sábado. En las Biblias que tenemos dice en Mateo 28, 1, pasado el día de reposo, al amanecer el primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María para ver el sepulcro. Vamos a entrenar nuestras facultades mentales. Dice, pasado el día de reposo. Es decir, pasado ¿qué día? ¿Qué día? Dice, al amanecer del primer día. Dice ¿qué? Mateo capítulo 28, 1. Pasado el día de reposo. Al amanecer ¿de qué? Del primer día de la semana. ¿A dónde fue María? María y las otras mujeres al ver el sepulcro. Ahora vamos a hacer un ejercicio. ¿Qué día de la semana le antecede al séptimo? ¿Qué día le antecede? Sexto día de la semana. En Juan 19, 14 hemos identificado fecha 14 del mes primero del año 31. En la Biblia Torres Amat, en este verso, Juan 19, 14, está agregado la palabra viernes. La palabra viernes está en la versión Torres Amat. En Juan 19, 14 está, después de decir que era la preparación de la Pascua, está agregado esta palabrita, viernes. Viernes es un nombre que le han puesto los hombres a qué número día de la semana. Sexto día. Sexto día. Muy bien. Ahora vamos a hacer otra pregunta. ¿Qué número de día le precede? Y si no entendemos la palabra precede, vamos a utilizar
otra cosa, otra palabra. ¿Qué número de día de la semana le sigue al sexto día? Séptimo día. A ver, de nuevo. ¿Qué número de día le antecede al séptimo? ¿Y qué número de día le precede? Séptimo. ¿Es importante que sepamos esto? Seguro que es importante. Si queremos entender el verdadero significado de qué palabra? De la palabra sábado. Porque la palabra, el verdadero significado, aquí vamos a anotar, el verdadero significado de la palabra sábado, es séptimo y último día de la semana. Último día de la semana. No es reposo. El verdadero significado de la palabra sábado, ¿qué es? Séptimo y último día de la semana. Séptimo y último día de la semana. El verdadero significado de la palabra sábado no es reposo. Una cosa es que Dios nos ordene que en el séptimo día, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué debemos hacer en el séptimo día? Dejar a un lado, ¿qué cosa? Voy a dar lectura al libro Deseado de todas las gentes en la página Deseado de todas las gentes, en la página 177, párrafo número 2. Dice, hablando del sábado, el sábado no está destinado a ser un periodo de inactividad inútil. La ley prohíbe el trabajo secular en el día de reposo del Señor. Debe cesar el trabajo con el cual nos ganamos la vida. Ninguna labor que tenga por fin el placer mundanal o el provecho es lícita en ese día. Pero como Dios abandonó su trabajo de creación y descansó el sábado y lo bendijo, el hombre ha de dejar las ocupaciones de su vida diaria y consagrar esas horas sagradas al descanso sano, al culto y a las obras santas. ¿Qué prohíbe la ley? La ley prohíbe el trabajo secular. ¿Qué es el trabajo secular? Es el que hacemos todos los días para ganarnos el sustento diario. Dice, la ley prohíbe el trabajo secular en el día de reposo del Señor. Debe cesar el trabajo con el cual nos ganamos la vida. Ninguna labor que tenga por fin el placer mundanal o provecho es lícita. Cuando dice el placer mundanal, digamos que se está casando tu prima, tu tía, lo que sea, sábado en la noche, primeras horas del sábado. ¿Vas a ir? ¿Qué dice aquí? Ninguna labor que tenga por fin el placer mundanal. Se está casando tu hermana, ¿vas a ir? ¿Qué dice? Es placer mundanal. Ha llegado el cumpleaños de tu papá, ¿vas a hacer fiesta? Es placer mundanal.
o el provecho es lícita en ese día. Pero como Dios abandonó su trabajo de creación y descansó el sábado y lo bendijo, el hombre ha de dejar sus ocupaciones de su vida diaria y consagrar esas horas sagradas al descanso sano, al culto y a las obras santas. La obra que hacía Cristo al sanar a los enfermos estaba en perfecta armonía con la ley, honraba el sábado. ¿Qué no debemos hacer en el séptimo día? Trabajo secular. ¿Vamos a ir a las fiestas? Tampoco, porque es ¿qué cosa? Placer mundanal. Entonces, está dicho que no debemos hacer ¿qué? En el séptimo día. Debemos dejar todas nuestras actividades que nos reportan ¿qué? Ganancia. Bueno, podemos ser patronos o patronas. Digamos que eres patrona y tienes tu empleada que va a trabajar y tu empleada va a salir a vender tu mercadería. ¿Es lícito? Si eres patrona. ¿Es lícito o eres patrón? ¿Es lícito que le mandes, que tú te quedes y santifiques el sábado y le mandes a trabajar a tu empleado? ¿A quién? ¿Sobre quién se cae la culpa? Sobre el patrón. Por eso, ¿qué dice el mandamiento? 6 días trabajarás y harás todas tus obras. Mas el séptimo día, ¿qué no debes hacer? No debes trabajar ¿quién? Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Ni tu siervo, dice, ni tu siervo. ¿Quién es el siervo? Si eres patrón, ¿quién es el siervo? Tu trabajador o tu trabajadora. ¿Qué va a pasar si le haces trabajar a tu trabajador o a tu trabajadora y tú te quedas en tu casa a santificar el sábado? Deseado de todas las gentes, página 174, párrafo número 0. Deseado de todas las gentes, página 174, párrafo 0. Los judíos habían pervertido de tal manera la ley que hacían de ella un yugo esclavizador. Sus requerimientos sin sentido habían llegado a ser un ludibrio entre las naciones. La palabra ludibrio es sinónimo de escarnio, de mofa. Y el sábado estaba especialmente recargado de toda clase de restricciones sin sentido. No era para ellos una delicia santo a Jehová y honorable. Los escribas y fariseos habían hecho de su observancia una carga intolerable. Un judío no podía encender fuego, ni siquiera una vela en sábado. Como consecuencia, el pueblo hacía cumplir por los gentiles muchos servicios que sus reglas les prohibían hacer por su propia cuenta. No reflexionaban que si estos actos eran pecaminosos, los que empleaban a otros para realizarlo eran tan culpables como si los hiciesen ellos mismos. Pensaban que la salvación se limitaba a los judíos y que la condición de todos los demás, ya siendo desesperada, no podía empeorar. ¿Qué hacían los judíos? Según sus leyes no podían prender fuego ni una vela. ¿Qué hacían para que se pueda prender la vela, el fuego? Contrataban los servicios ¿de quién? De un gentil. ¿Qué hacemos nosotros hoy día? Digamos que no hemos cocinado nuestra comida el viernes, ¿no? ¿Qué hacemos? Vamos a un restaurante y le pagamos y le decimos,
mañana voy a venir a comer. Ya te pago de antemano. ¿Qué no entendemos? Que esa señora o ese señor, el dueño del almacén, del restaurante, ese pecado que va a cometer, Dios lo va a colocar a tu cuenta. Porque estás haciendo trabajar a otro para beneficiarte, para tu propio beneficio. No estás entendiendo. Entonces, ¿a quién se le va a imputar ese pecado? ¿A quién se le va a imputar ese pecado? Si tú vas a un restaurante y le dices, te voy a pagar para mañana, házmelo esto, te pago desde ahora, es un pecado que es colocado a nuestra cuenta. Porque ¿qué dice el mandamiento? Que no vas a trabajar, ¿quién? Tú, ni tu hijo, ni tu bestia, ni tu extranjero, ni tu bestia que está dentro de tus puertas. ¿Quién no debe trabajar? Nadie debe trabajar. Nadie. Entonces, ¿qué prohíbe el cuarto mandamiento? Hacer trabajos seculares. ¿Qué ordena el Señor? Que este sexto día vamos a hacer la preparación de la comidita que vamos a comer en el séptimo día. Eso está escrito. Entonces, vamos a hacer de nuevo. ¿Qué número de día de la semana le antecede al séptimo? Sexto. ¿Y qué número de día le precede al sexto? El séptimo. Séptimo día. ¿Y el séptimo día qué es? Es el último día de la semana. Muy bien. ¿Dónde estuvo Cristo este séptimo día de la semana? 15 del mes primero del año 31. ¿Dónde estuvo Cristo? En la tumba de José de Arimatea. ¿Cuándo él resucitó? El 16, ¿no? Aquí. 16 del mes primero. 16 del mes primero del año 31. Hemos leído en Mateo 28:1 que dice, pasado el día de reposo. ¿Pasado qué día? Pasado el día de reposo. ¿Qué día, qué había pasado? ¿Qué número de día había pasado? Séptimo. Dice, muy de mañana, el primer día de la semana, ¿a dónde fueron? Al sepulcro. Muy bien. Vamos a leer otras referencias bíblicas. Marcos, capítulo número 16, el verso 1, 2 y 9. Vamos a dar lectura al libro de Marcos. Marcos, capítulo número 16, verso 1 y 2. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro y ha salido el sol. Verso 9. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana del primer día de la semana. Vamos a hacer de nuevo el trabajo de entrenar nuestras facultades mentales. Cuando dice, pasó el día de reposo, cuando pasó el día de reposo, ¿qué día había pasado? Séptimo día de la semana. Ahora les voy a preguntar, hermanos, ¿qué número de día de la semana
le sigue al séptimo. Primer día de la semana. Muy bien. ¿Y la Biblia nos habla de primer día de la semana? Sí, nos habla en Mateo 28:1, Marcos 16:2 y 9. Nos habla 2 veces, ¿no? Ahora vamos a preguntar, ¿qué número de día de la semana le antecede al primer día de la semana? Séptimo día de la semana. Si por ahí no entendemos la palabra antecede, vamos a utilizar otra palabra. ¿Qué número de día de la semana está antes del primer día de la semana? ¿Qué número? Séptimo día de la semana. Entonces, ¿qué número de día está antes del primer día? Séptimo. Y al séptimo día, ¿qué número de día le sigue? Primer día de la semana. Así nos dice que Mateo 28:1, Marcos 16:1 y 2 y el verso 9. Vamos a ver qué nos dice Lucas. Lucas, capítulo número 23, versos 54 y 56. Lucas, capítulo 24. No, Lucas 23. Vamos a anotar. Tenemos Lucas 23, 54 y 56. Luego vamos a dar lectura a Lucas 24:1. Dice Lucas 23, 54. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Dice, ¿era qué día? ¿Qué número de día es? En Lucas 23, 24, 54, ¿en qué número de día estamos? ¿Qué número de día de la semana estamos? Sexto día de la semana. Estamos en el sexto día de la semana. Dice, y estaba para comenzar el día de reposo. ¿Estaba para comenzar qué? Séptimo. ¿Qué estaba para comenzar? El séptimo día de la semana. 56. Vueltas prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. ¿Qué número de días de la semana descansaron? Así como ordena qué mandamiento. Cuarto mandamiento. Éxodo 20, 8 al 11. Lucas 24. Entonces, vamos a aprender. En Lucas 23, 24 estamos en ¿qué? Sexto día de la semana. ¿Cómo sabemos que es el sexto día de la semana? Porque Éxodo 16, 22, 23 y 29 nos enseña que el día de la preparación es el sexto día de la semana. Sexto día de la semana. ¿Qué le sigue al sexto día de la semana? Séptimo día. ¿Qué le sigue? El séptimo día. Lucas 24:1. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. ¿Qué número de día de la semana fueron al sepulcro? Primer día de la semana. Primer día de la semana.
Ahora, de nuevo vamos a preguntar. A ese primer día de la semana de Lucas 24:1. ¿Qué número de día le antecede? Ya. Y en Lucas 23:56 está hablando de qué número de día de la semana. ¿Cómo es? Lucas 23:56. ¿De qué número de día de la semana está hablando? Séptimo día de la semana. A ese séptimo día de la semana, ¿qué le sigue? Primer día de la semana. Primer día de la semana. Vamos a dar lectura al libro de Juan, capítulo número 20. El verso número 20. Juan 21, perdón. Juan capítulo 20, el verso 1. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. ¿Qué número de día de la semana fue María Magdalena al sepulcro? Primer día de la semana. Hemos dado lectura al libro de Juan, capítulo 20, el verso número 1. Que nos habla de qué número de día de la semana. Primer día de la semana. ¿Qué pasó este primer día de la semana en el año 31? ¿Qué evento había pasado en este primer día de la semana? Cristo había ¿qué? Resucitado. Cristo había resucitado. ¿Qué número de día de la semana resucitó? Primer día de la semana. Al que los hombres le han puesto ¿qué nombre? Domingo. Entonces, ¿cuál es el significado del domingo? Primer día de la semana. El significado del domingo no es reposo, no es sábado. Pero el significado de la palabra sábado tampoco es reposo, que es séptimo y último día de la semana. Muy bien. Ahora, el cuerno pequeño, a más de decir sábado, viene de la palabra sábat, que significa reposo, y ellos dicen nuestro reposo o nuestro sábado es el domingo. Ellos dicen así, ¿no? Esto es lo que ellos dicen. Pero a más de eso, ellos dicen así. Esto es una cosa que ellos plantean. Número 2, ellos plantean también que el domingo es el séptimo día de la semana. Séptimo día. Que el domingo es el séptimo. Pero ellos van a poder probar. A ver, pueden probar ellos. A ver, les voy a preguntar, hermanos. Vamos a analizar, vamos a aprender a pensar. Vamos a pensar en esta palabra séptimo. De acuerdo a Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿dónde estuvo Cristo el séptimo día de la semana? En la tumba de José de Arimatea. ¿Dónde estuvo Cristo el séptimo día de la semana? En la tumba de José de Arimatea. ¿Qué le hicieron a Cristo el sexto día de la semana? Le tomaron preso, le llevaron de un tribunal a otro y lo
crucificaron y murió. ¿Qué número de día de la semana murió? Sexto día de la semana. Sexto día de la semana. Que los hombres le han puesto el nombre de ¿qué? De viernes. Ya, le han puesto el día, le han puesto eso, ¿no? ¿Y qué pasó el 16 del mes primero del año 31? Cristo resucitó. ¿Qué número de día de la semana era? Así lo dice ¿qué? Mateo 28:1, Marcos 16, 1 al 6 y el verso 9. Lucas capítulo 24:1. Juan capítulo 20:1. ¿Qué podemos nosotros probar con la palabra de Dios? Que Cristo resucitó el primer día de la semana. Podemos probar que este séptimo día de la semana, ¿dónde estaba Cristo? En la tumba de José de Arimatea, porque ahí fue puesto. Y el sexto día le crucificaron y murió. Y antes de que termine el sexto día, ¿qué hicieron? ¿Qué hizo José de Arimatea? Fue a hablar con Pilato y le pidió que le dé ¿qué cosa? El cuerpo de Cristo. ¿Y se le dio o no se le dio? Sí, le fue concedido. Le bajaron a Cristo de la cruz. ¿Y qué más hicieron? Lo pusieron con sábanas, lo pusieron con ungüentos y lo sepultaron antes que empiece el séptimo día. Antes que empiece el séptimo día. Entonces el cuerno pequeño, ¿qué dice? El cuerno pequeño dice así. Ellos ponen, y ustedes pueden verificarlo eso. Ellos ponen así. Vamos a hacer así. Ellos ponen lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Ellos ponen así. Y tenemos que aprender ¿qué cosa? La verdad. ¿Y la verdad qué es? La verdad es que la semana empieza ¿con qué? Con el domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. ¿Domingo qué es? Este es el día número 1, primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día y el sábado viene a ser ¿qué número de día? Séptimo. Séptimo día de la semana. Ahora, si digamos para ellos el lunes es el primer día de la semana, si para ellos este es el primer día de la semana, este es el segundo, este es el tercero, este es el cuarto, este es el quinto, este es el sexto y este es el séptimo. ¿Dónde estuvo Cristo el séptimo día de la semana? En la tumba de José de Arimatea. Estuvo ahí. Y si para el cuerno pequeño el lunes es el primer día de la semana,
vamos a pensar, si para el cuerno pequeño el lunes es el primer día de la semana, ¿qué día ellos debían de santificar como día de la resurrección? ¿Qué día debían de conmemorar como derramamiento del Pentecostés? Lunes, tendría que ser lunes. ¿Qué día tendrían que, digamos, conmemorar el soplo del Espíritu Santo? Tendría que ser también lunes, ¿no? Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios? ¿Qué aprendemos? Que el domingo, ¿qué es? Primer día de la semana. Es primer día de la semana. ¿Cómo sabemos que es primer día de la semana? Por Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Una vez más vamos a hacer las preguntas. ¿Qué número de día está antes del séptimo? ¿Qué sucedió ese sexto día de la semana? Le tomaron preso, lo llevaron de un tribunal a otro, lo sentenciaron, finalmente lo crucificaron y murió. Antes de empezar el séptimo día, ¿qué hicieron con el cuerpo de Cristo? José de Arimatea fue y pidió a Pilato que le entregue el cuerpo de Cristo. ¿Pilato le concedió? Sí. ¿Y después qué pasó? ¿Dónde estuvo Cristo el séptimo día? En la tumba de José de Arimatea. ¿Qué número de días de la semana resucitó? Primer día de la semana. A ese primer día de la semana, ¿qué nombre le han puesto a los hombres? Domingo. Domingo. Entonces, ¿cuál es el verdadero significado de la palabra sábado? Séptimo y último día de la semana. Séptimo y último día de la semana. ¿Cuál es el significado de la palabra domingo? ¿Podemos probar con la Biblia? Sí. ¿Con qué versos? Mateo 28:1, Marcos 16, Lucas capítulo 24:1, 1 al 6 y Juan capítulo 20. Entonces, esto es lo que necesitamos entender. Muy bien.